El bati del almirante Zorak observaba a través de la cúpula curva de observación del centro de mando a bordo del Dominio Estelar, nave insignia de la séptima flota de conquista de la hegemonía galáctica. Sus 4 ojos violetas parpadeaban en secuencia, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, abajo a la izquierda, un tic nervioso desarrollado durante sus 3 siglos de servicio militar, un implante neuronal en la base de su cráneo latía con datos tácticos. 67 naves de guerra. 32 cruceros pesados. 18 destructores de planetas. Todos bajo su mando. ¡Qué desperdicio de recursos!, murmuró, con las mandíbulas crujiendo de fastidio. ¿Enviar tanta potencia de fuego para lidiar con bípedos primitivos? El Alto Consejo debe estar volviéndose paranoico con la edad. Su segundo al mando, el subalmirante Inix Calara, reprimió un gorjeo de diversión. Quizás vieron demasiados de esos antiguos archivos de terror de la extinción zorlaxiana. Ya sabes cuánto les encantaban a los consejeros los dramas históricos. ¿Dramas históricos? Más bien traumas históricos. Zorak resopló. Los zorlaxianos eran unos incompetentes que no podían escanear correctamente una civilización de clase 3. Se merecían lo que les pasó. La tripulación del puente mantenía la vista fija en sus puestos, fingiendo no oír la conversación, casi traidora, de su oficial al mando. La hegemonía galáctica no veía con buenos ojos las críticas a campañas militares pasadas, ni siquiera las fallidas de hace milenios. Aún así, dijo Nix, bajando la voz a un susurro al acercarse al almirante, hay algo extraño en estos humanos. ¿Leíste el informe preliminar? Su curva de desarrollo tecnológico es inusual. Los Zoraks agitaron una garra desdeñosa. Todas las especies tienen sus peculiaridades. Los kralianos desarrollaron los viajes espaciales antes de inventar la agricultura. Los mepitas crearon la inteligencia artificial antes de descubrir la electricidad. La evolución rara vez es lineal. Sí, pero los humanos pasaron del vuelo atmosférico a las armas nucleares en menos de 50 ciclos, y su producción cultural es excesiva. La mayoría de las especies producen unos cuantos miles de obras de ficción antes de llegar al espacio. Los humanos han creado millones. Su imaginación es preocupante. La imaginación no gana guerras, subalmirante, dijo Zorax, aunque con un deje de inquietud en su voz. Un poder superior sí lo hace, y tenemos mucho de eso. La pantalla holográfica en el centro de la cubierta de mando se encendió, mostrando el mundo azul verdoso al que se acercaban. Un nombre tan poco imaginativo para un planeta natal. La mayoría de las especies nombraban sus planetas en honor a dioses, figuras históricas o complejos conceptos poéticos. Estos humanos simplemente llamaron a su mundo basura. Estaremos en un rango óptimo de bombardeo en 3 rotaciones, anunció el oficial táctico Plexduron, con sus tentáculos danzando sobre el panel de control. El procedimiento estándar sugiere comenzar con un ataque de demostración en su base lunar para instar a la rendición inmediata. De acuerdo, dijo Zorax. Prepare la secuencia de bombardeo, almirante, dijo una voz vacilante desde la estación de sensores. La teniente Gara Toom, una joven vexilliana con más entusiasmo que experiencia, observaba su pantalla con sus 3 eostoks rígidos, señal de intensa concentración en su especie. Detecto una lectura de energía anómala en la cara oculta de su luna. Zorax sintió una punzada de irritación. Probablemente solo se deba a sus primitivos reactores de fusión. Según la inteligencia, establecieron ese puesto lunar hace décadas. No, señor. Esto es diferente. No coincide con ninguna señal de energía humana conocida en nuestra base de datos. Y es masivo, al menos 40 veces mayor que cualquier cosa que hayamos observado antes. Eso captó la atención de Zorax. Se movió por la cubierta de mando con una velocidad sorprendente para su corpulencia. Muéstrame. La pantalla se movió, enfocando la superficie craterizada de la luna terrestre. Allí, parcialmente oculto a la sombra de un cráter enorme, había algo. Los sensores no podían obtener una lectura clara debido a algún tipo de campo de interferencia, pero la energía emitida era innegable. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Zorax. Como si respondiera a su pregunta, el misterioso objeto comenzó a moverse, emergiendo de la sombra del cráter hacia la intensa luz del espacio. Y al hacerlo, una sensación de frío recorrió los 4 estómagos de Zorax. Una nave.
Pero no como ninguna nave humana registrada. Esta nave era enorme, casi la mitad del tamaño de la propia dominación estelar. Su casco era negro como el vacío, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. Angular, depredador, sin el torpe diseño utilitario que caracterizaba a las naves espaciales humanas conocidas. Era imposible respirar a NYX a su lado. Nuestra inteligencia indica que están al menos a 70 ciclos de producir naves capitales. Bueno, nuestra inteligencia es claramente deficiente, espetó Zorax. Escaneó la nave. Quiero conocer sus capacidades de inmediato. El puente estalló en una actividad frenética mientras los oficiales se apresuraban a obedecer. Pero antes de que pudieran completar sus escaneos, el oficial de comunicaciones gritó: «Almirante, estamos recibiendo una transmisión de la nave humana. Audio y vídeo». Zorax se alisó la capa ceremonial, recomponiéndose. El primer contacto con una nueva nave humana seguía siendo una cuestión diplomática, independientemente de las circunstancias. «Transmítelo». La pantalla principal parpadeó y apareció la imagen de una humana. Mujer, pensó Zorax, aunque le costaba distinguir el género con precisión. Esta tenía el pelo corto y oscuro y la piel del color de la tierra fértil. Su uniforme era negro con ribetes plateados, minimalista pero de alguna manera intimidante por su simplicidad. «Atención, naves extraterrestres», dijo con voz tranquila y mesurada. «Soy la capitana Dana Reeves del acorazado Reckoning de la Fuerza de Defensa Terrestre. Han entrado en un espacio restringido sin autorización. Identifíquense y expliquen su propósito de inmediato». Zorax casi se ríe. «La audacia. Una sola nave, ciertamente más grande de lo esperado, que exige identificación de una flota de conquista». Aún así, había que seguir el protocolo. «Soy el almirante Zorax Bati de la séptima flota de conquista de la hegemonía galáctica. Su planeta ha sido programado para integrarse en nuestro glorioso imperio. Resistir es inútil y resultará en un bombardeo planetario, en lugar de la opción más humana de la rendición y la preservación selectiva de la población». Su discurso de conquista, como era habitual, pronunciado con la debida seriedad. Ahora el humano entraría en pánico, suplicaría o lanzaría alguna amenaza inútil. El capitán Reeves parpadeó. Una vez. Entonces una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. No era la reacción que Zorax esperaba. «Integración, ¿eh? Es una palabra elegante para invasión». Ella negó levemente con la cabeza. «Almirante Bati, le daré una oportunidad para que dé la vuelta a su flota y abandone nuestro sistema solar. No nos interesa su imperio, ni glorioso ni de ningún otro tipo». Zorax sí que rió, un sonido retumbante que hizo vibrar visiblemente sus cámaras de aire secundarias. «Capitán Reeves, quizá no se dio cuenta de que se enfrenta a 67 buques de guerra con una sola embarcación. Su valentía es admirable, pero infundada. Los números no lo son todo, almirante». La sonrisa humana se ensanchó ligeramente. «Pero ya que parece preocupado por las probabilidades, permítame igualarlas un poco». Hizo un pequeño gesto a alguien fuera de pantalla. Y entonces, para horror de Zorax, los sensores empezaron a emitir nuevas alertas. Por toda la luna terrestre, se estaban abriendo lo que parecían cráteres naturales. No, no eran cráteres, sino bahías de lanzamiento. Y de ellas emergieron naves, docenas de ellas. Más pequeñas que la Reckoning, pero aún así formidables, elegantes y depredadoras. Y eso no fue todo. Desde el lado oscuro de la Tierra llegaron más naves, elevándose por la atmósfera como insectos furiosos despertados de su nido. Análisis táctico. Zorax ladró, intentando disimular el pánico en su voz. Plexdurun manejaba frenéticamente su consola, con sus 6 tentáculos desdibujándose con el movimiento. 123, no, 147 naves detectadas. Varias clases, desde fragatas hasta lo que parecían ser cruceros pesados. Están formando un perímetro defensivo alrededor del planeta y la Luna. Es imposible, susurró Nix a su lado. Nuestra inteligencia indicó que tenían menos de 30 plataformas orbitales, todas ellas estaciones de investigación desarmadas. En la pantalla, la capitana Reeves continuó, con un tono casi coloquial. Sabe, almirante, los humanos tenemos un dicho, no juzgues un libro por su portada.
significa que las apariencias engañan. Sabemos de la hegemonía desde hace décadas. Tu sigilo no es tan bueno como crees. Si sabían de nosotros, dijo Zorax, esforzándose por mantener la compostura, entonces saben que resistirse es inútil. La hegemonía ha conquistado miles de mundos. Su flota, por impresionante que sea para una especie en su etapa de desarrollo, no puede ni pensar en plantarnos cara. Oh, no planeamos resistirnos, almirante. La sonrisa del humano se volvió depredadora. Planeamos derrotarlo. Una nueva alerta sonó en la pantalla táctica. Las naves humanas estaban activando sistemas de armas únicas en la base de datos de hegemonía. El almirante Plex gritó, con la voz entrecortada por el estrés: detecto lecturas de energía consistentes con manipulación de singularidad. Imposible. Los Zorax rugieron. Es tecnología de nivel 9. Ninguna especie emergente ha desarrollado armas gravitacionales antes de alcanzar los viajes interestelares. Como dije, respondió el capitán Reeves, quien, de alguna manera, había escuchado su arrebato. A pesar de no estar dirigido al canal de comunicación, las apariencias engañan. Ahora, pregunto una vez más, ¿retirarán su flota o preferirían una muestra de hospitalidad humana? El puente de mando del dominio estelar había quedado en completo silencio. Cada oficial, cada técnico, cada guerrero de la poderosa hegemonía permanecía inmóvil en sus puestos, con la mirada fija en la pantalla que mostraba al sereno capitán humano, o en las pantallas tácticas que mostraban la inimaginable flota humana. Zorax sentía el peso del mando oprimiéndolo como una estrella de neutrones. El Alto Consejo lo había enviado allí esperando una conquista fácil, una simple ampliación a las fronteras en constante expansión de la hegemonía. No lo habían preparado para, era. Estás fanfarroneando, dijo finalmente, pero no había convicción en su voz. Esas naves son señuelos, hologramas. No pudieron haber desarrollado este nivel de tecnología sin nuestro conocimiento. El capitán Reeves suspiró, con aspecto sincero de decepción. Esperaba que pudiéramos resolver esto pacíficamente. Muy bien. Volvió a mirar a alguien fuera de pantalla. Comandante Jackson, apunte a los sistemas de propulsión de su nave insignia. Rendimiento mínimo, por favor. Queremos inutilizar, no destruir. Espera, gritó Zorax, pero ya era demasiado tarde. Según los cálculos, un pulso de energía nunca visto por Zorax surgió de lo que debió ser su arsenal principal. No era el familiar resplandor del plasma ni la distorsión ondulante del fuego disruptor, sino algo más, un rayo de oscuridad absoluta que parecía curvar la luz estelar a su alrededor. Golpeó la dominación estelar con precisión quirúrgica. No hubo explosión ni impacto violento. En cambio, una sección circular perfecta del conjunto de propulsión izquierdo de la nave insignia simplemente dejó de existir. El metal circundante no se fundió ni se rompió, sino que terminó en un círculo perfecto, como si esa porción de la realidad hubiera sido eliminada. Por el vacío eterno, susurró Nix a su lado, dando voz a la blasfemia que Zorax no se atrevía a pronunciar. La gravedad artificial de la nave fluctuó momentáneamente mientras los sistemas de propulsión se recalibraban automáticamente para compensar la repentina asimetría. Las señales de advertencia resonaban en todas las consolas del puente. Informe de daños. Exigió Zorax, aunque ya veía la respuesta en la pantalla táctica. El grupo de propulsión de babor ha sido retirado, informó el oficial de ingeniería con la voz entrecortada por la sorpresa. No dañado, removido. Escisión limpia a nivel cuántico. Estamos limitados al 40% de empuje máximo y nuestra maniobrabilidad está gravemente comprometida. En la pantalla, la expresión del capitán Reeves no había cambiado. Ese era nuestro nivel de potencia más bajo, almirante. La próxima demostración no será tan suave. Ahora, sobre esa retirada, sugerí. Por primera vez en su larga carrera militar, el almirante Zorax Bati se quedó completamente sin palabras. La hegemonía ya había encontrado resistencia antes, por supuesto. Algunas especies lucharon con valentía antes de su inevitable derrota. Algunas incluso lograron destruir una o dos naves de hegemonía antes de ser arrolladas. ¿Pero esto? ¿Esta exhibición casual de superioridad tecnológica? Esto no tenía precedentes. Y, sin embargo, rendirse era impensable. El Alto Consejo lo ejecutaría por cobardía.
Su nombre sería borrado de los registros ancestrales. Su linaje genético ha terminado. No nos dejaremos intimidar por trucos de salón, dijo finalmente, imbuyendo su voz de una confianza que no sentía. La hegemonía galáctica se ha mantenido durante 10.000 ciclos. Hemos conquistado especies mucho más avanzadas que la suya. Esta demostración no cambia nada, se volvió hacia su oficial táctico. Apunten a su nave insignia. Todas las baterías delanteras. Plex dudó, con los tentáculos ligeramente temblorosos. Señor, ¿estás seguro de que es prudente? Ejecute la orden, oficial táctico, o encontraré a alguien que lo haga. La piel de Plex se sonrojó de un naranja intenso, el equivalente diraxiano a una palidez temerosa, pero obedeció, manipulando los controles con experta eficiencia a pesar de sus evidentes reservas. Armas apuntando al objetivo, informó. Espero sus órdenes. Zorax fijó su mirada en el capitán humano, observándolo con esa calma exasperante. Su especie tenía potencial, capitán Reeves. Es una pena que termine así. Se irguió en toda su altura, con las mandíbulas desplegadas en el tradicional gesto batiano de dominio. Fuego. El dominio estelar se estremeció al descargarse sus baterías delanteras, enviando una devastadora descarga de rayos de plasma e impactadores cinéticos hacia la nave insignia humana. Suficiente potencia de fuego para reducir una pequeña luna a escombros. Y, sin embargo, a medida que la descarga se acercaba al juicio final, ocurrió algo extraordinario. El espacio alrededor de la nave humana pareció ondularse, como el calor que se eleva desde las arenas del desierto. El fuego enemigo simplemente desapareció. No fue desviado ni absorbido por los escudos. Desapareció, como si nunca hubiera existido. ¿Qué demonios acaba de pasar?, preguntó Zorax, elevando la voz a un tono que habría sido vergonzoso en circunstancias menos extremas. Algún tipo de campo de distorsión espacial, informó el oficial científico, mientras sus pantallas de análisis parpadeaban con datos incomprensibles. Están manipulando el tejido del espacio-tiempo que rodea a su nave. Nuestras armas no están siendo bloqueadas, sino desviadas a otro lugar. En la pantalla, la capitana Reeves negó levemente con la cabeza. ¡Qué decepción, almirante! Esperaba algo mejor de una especie que se enorgullece de sus 10.000 ciclos de conquista. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión endureciéndose por primera vez. Que quede totalmente clara. Hemos estudiado su hegemonía durante décadas. Conocemos sus tácticas, sus tecnologías, sus fortalezas y sus debilidades. Podríamos haber atacado en cualquier momento, pero esperamos, observamos, aprendimos y nos preparamos. ¿Por qué? La pregunta se le escapó a Zorax sin que pudiera contenerla. ¿Por qué rebelarse ahora? ¿Por qué no permanecer ocultos hasta que su ventaja tecnológica fuera aún mayor? Como no todos los humanos estaban de acuerdo con la estrategia de esperar a ver qué pasaba, respondió Reeves encogiéndose de hombros. Algunos creíamos que debíamos presentarnos a la comunidad galáctica con nuestras propias palabras, en lugar de escondernos en las sombras. La demostración de hoy fue un compromiso, una revelación controlada de nuestras capacidades a una flota de conquista, más que una misión diplomática. Volvió a sonreír, pero no había calidez en ella. Su llegada le dio a la facción intervencionista la excusa que necesitaban. Así que, en cierto modo, almirante, nos ha hecho un favor. Ha roto nuestro estancamiento político. Qué generosos de nuestra parte, murmuró Nix a su lado, con un sarcasmo tan fuerte que podría cortarse con una vibrocuchilla. Zorax la ignoró, pensando a toda velocidad en opciones que se agotaban rápidamente. El orgullo exigía una resistencia constante. El deber hacia su tripulación sugería la retirada. Y en algún lugar, en lo más profundo de su mente táctica, se gestaba una nueva emoción, la curiosidad. Estos humanos eran diferentes a cualquier especie que la hegemonía hubiera conocido antes. Su desarrollo tecnológico, de alguna manera, había superado siglos de progreso esperado. ¿Cómo? ¿Por qué? El científico que llevaba dentro, reprimido durante tanto tiempo bajo el caparazón de guerrero, ansiaba saber. Capitán Reeves, dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. Ha demostrado su superioridad en el fuego. Si la conquista no es su intención, ¿qué espera de este encuentro? La expresión del humano se suavizó ligeramente.
Lo que queremos, almirante Batty, es que lleve un mensaje a su hegemonía. La Tierra y el sistema solar están fuera de su alcance. No nos interesa tu imperio ni tus guerras. Defenderemos nuestro territorio, pero no buscamos expandirnos a tu costa. Hizo una pausa, asimilando sus palabras. Consideren hoy una cortesía profesional entre militares. Podríamos haber destruido su flota en el momento en que entraron en nuestro sistema. En cambio, les ofrecemos la oportunidad de irse en paz y entregar nuestras condiciones a sus líderes. Condiciones. No una rendición, sino condiciones. Como si fueran iguales o, más precisamente, como si la hegemonía fuera la potencia inferior que necesita un trato indulgente. La idea misma era revolucionaria, incluso herética. Y, sin embargo, ante la evidencia que tenía ante sí, Zorax no podía negar la realidad de su situación. Esta flota humana, con sus armas y defensas imposibles, podría haberlos destruido en cualquier momento. ¿Y si me niego?, preguntó, más por orgullo terco que por una verdadera consideración estratégica. La expresión de la capitana Reeves no cambió, pero algo en sus ojos se endureció. Entonces inutilizaremos sus naves una por una y enviaremos a sus tripulaciones a casa en cápsulas de escape. Y será humillante para ti personalmente, devastador para tu carrera militar y vergonzoso para tu hegemonía. Supongo que ninguno de esos resultados te atrae. No, no lo hicieron. Zorax se apartó de la pantalla, aparentemente para consultar con Nix, pero en realidad para ocultar las emociones contradictorias que se reflejaban en su rostro. ¿Sus órdenes, almirante?, preguntó Nix en voz baja. Zorax miró alrededor del puente, a los oficiales y la tripulación que servían a sus órdenes. Buenos soldados, todos leales a la hegemonía y a él. Merecían algo mejor que morir en una batalla desesperada contra un enemigo que, claramente, no tenía ningún deseo de destruirlos. Y quizás, solo quizás, un alto consejo necesitaba escuchar sobre estos humanos y sus extraordinarias capacidades. La hegemonía se había vuelto complaciente en sus 10 milenios de expansión. Esta podría ser la llamada de atención que necesitaban. Transmitan una orden general a todas las embarcaciones, dijo finalmente. Nos retiramos de este sistema. El puente estalló en un frenesí de actividad mientras sus oficiales se apresuraban a obedecer, con un alivio palpable a pesar de su apariencia disciplinada. Zorax volvió a la pantalla, donde el capitán Reeves esperaba pacientemente. Nos retiraremos, capitán, y entregaré personalmente su mensaje al Alto Consejo. Ella asintió, un gesto de respeto que parecía genuino. Gracias, almirante. Por si sirve de algo, creo que está tomando la decisión correcta. Quizás, respondió, o quizás simplemente estoy posponiendo el inevitable conflicto entre nuestras civilizaciones. Eso siempre es una posibilidad, reconoció Reeves. Pero hoy, al menos, habrá paz entre nosotros. Al terminar la comunicación y comenzar la lenta retirada de la Tierra por parte de la enorme flota hegemónica, Zorax se preguntó qué opinaría el Alto Consejo sobre su informe. ¿Se enfurecerían ante este revés sin precedentes? ¿Planearían una venganza inmediata? ¿O, como él, sentirían curiosidad por estos extraordinarios humanos? Una cosa era segura, la galaxia se había convertido en un lugar mucho más interesante. El viaje de regreso al espacio de la hegemonía fue el más largo de la carrera del Batí del almirante Zorak. No en duración real, pues los motores cuánticos de la flota funcionaban a la perfección a pesar del ataque quirúrgico a los sistemas de propulsión de la nave insignia, sino por el peso psicológico que lo oprimía a cada instante. 3 días para llegar a la puerta Nexus, informó el subalmirante Nix, deslizando una tableta de datos por la mesa de conferencias. Ingeniería informa que han estabilizado la asimetría de la propulsión. No ganaremos ninguna competición de velocidad, pero llegaremos a casa, gruñó Zorax, sin molestarse en mirar el informe. Se sentaron solos en su cámara de guerra privada, una habitación que normalmente se usaba para planear invasiones, no retiradas. 3 días para contemplar mi inminente ejecución, dijo, parpadeando nerviosamente de nuevo. Qué considerados los humanos al dejarnos tiempo suficiente para poner nuestros asuntos en orden. Nick se inclinó hacia adelante, y su voz se redujo a un susurro a pesar de los escudos de privacidad de la habitación. ¿De verdad crees que el Consejo te ejecutará? Salvaste la flota. Trajiste información invaluable sobre una amenaza previamente desconocida.
Traje noticias del fracaso, la corrigió Thorax. La hegemonía no recompensa el fracaso, sean cuales sean las circunstancias. Entonces quizá debería, dijo Nix con sorprendente audacia. Si ejecutáramos a todo comandante que se enfrentara a una fuerza superior, jamás aprenderíamos de nuestros errores. Thorax observó a su segundo al mando con renovado aprecio. En 3 siglos de servicio militar, nunca había escuchado una crítica tan directa a la doctrina de la hegemonía. Fue refrescante y peligroso. Un subalmirante prudente, advirtió, tal charla roza la sedición. ¿Lo es, o es simplemente sentido común? Nick señaló la pantalla holográfica que mostraba la formación de la flota. 67 barcos regresaron intactos, con más de 30.000 tripulantes vivos para luchar otro día. Comparemos eso con la alternativa. La alternativa era la victoria, dijo Thorax, pero no había convicción en su voz. Ambos sabían que los humanos podrían haberlos aniquilado. La alternativa era el olvido, replicó Nix. Ya viste lo que hicieron sus armas. Esa no era tecnología convencional. No nos disparaban, sino que editaban la realidad. El recuerdo provocó un escalofrío involuntario en el caparazón de Thorax. El vacío circular perfecto donde una sección de su nave había sido, no destruida, eliminada de la existencia. ¿Qué crees que son?, preguntó en voz baja. Ninguna especie desarrolla ese tipo de tecnología aislada. Ningún camino evolutivo conduce directamente a la manipulación de la singularidad. Nix dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. He estado revisando los archivos históricos. Existen leyendas, textos antiguos anteriores a la fundación de la hegemonía. Hablan de los precursores, mitos y cuentos de hadas que Thorax despreció, aunque quizás sin su habitual certeza. Pero todo mito contiene algo de verdad, ¿no es así? Los textos describen seres capaces de remodelar la materia con el pensamiento, capaces de plegar el espacio como si fuera tela. ¿Crees que estos humanos son precursores? La idea era absurda. Los precursores, si alguna vez existieron, desaparecieron hace millones de ciclos. No, dijo Nix. ¿Y si encontraran tecnología precursora? ¿Y si, por alguna coincidencia cósmica, su mundo contuviera artefactos que escapaban a su comprensión? ¿Artefactos que modificaron mediante ingeniería inversa? Era una idea inquietante. La hegemonía había pasado milenios buscando tecnología precursora sin éxito. Si estos primitivos la habían encontrado por pura suerte, deberíamos incluir esta teoría en nuestro informe, decidió Thorax. El Consejo debe considerar todas las posibilidades. Y si lo desestiman, si ordenan un ataque de represalia inmediato, aprenderán lo que nosotros aprendimos, dijo Thorax con gravedad, pero a un precio mucho mayor. La alerta de comunicación sonó, interrumpiendo la conversación. Thorax tocó la consola, esperando una actualización rutinaria de alguno de sus oficiales. En cambio, la pantalla holográfica parpadeó para mostrar a la capitana Dana Reeves. Thorax se puso de pie de un salto, con las mandíbulas agitándose por la sorpresa. ¿Cómo accedes a este canal? Estamos a años luz de tu sistema. El capitán humano esbozó esa sonrisa desconcertantemente tranquila. La distancia es relativa, almirante. Sobre todo cuando comprende el espacio como nosotros. ¿Nos sigue? El pensamiento provocó un terror gélido en el corazón de Thorax. No físicamente, no. Piensa en esto como una comunicación de entrelazamiento cuántico dirigida. El motor cuántico de tu nave crea una señal única que podemos aprovechar, a falta de un término mejor. Nix había activado la pantalla táctica, buscando frenéticamente cualquier señal de naves humanas. Almirante, no hay nada ahí fuera. Ni naves de persecución, ni drones, nada. Claro que no, dijo Reeves. Como le expliqué, no le seguimos. Simplemente quería continuar nuestra conversación anterior. Hay algunos detalles que pensé que podrías incluir en tu informe a tus superiores. Thorax se recostó lentamente en su asiento, con la mente acelerada. Esta comunicación violaba todos los principios conocidos de la teoría cuántica de la hegemonía. Establecer un enlace a años luz sin una red de puertas ni boyas de retransmisión era imposible. Y, sin embargo, allí estaba. Te escucho, dijo finalmente. Bien. Reeves juntó las manos. Primero,
quiero aclarar algo. La tecnología que presenciaste no se desarrolló de forma aislada, como le sugeriste a tu subalmirante hace un momento. Zorak miró alarmado a Nix. Habían estado hablando en privado, tras escudos de privacidad, momentos antes. Al leer su expresión, Reeves continuó: sí, te oímos. No siempre sería una invasión de la privacidad. Pero cuando abrimos este canal de comunicación, captamos el final de tu conversación. Eso es preocupante, dijo Zorak, subestimando considerablemente el asunto. Entiendo tu incomodidad, reconoció Reeves. Pero creo que querrás escuchar lo que tengo que decir. Tenías parte de razón en tus teorías. No desarrollamos nuestra tecnología de forma totalmente independiente. Pero tampoco encontramos artefactos precursores. Hizo una pausa, como si considerara cuánto revelar. Teníamos orientación. De los refugiados. Refugiados. Zorak repitió, confundido. ¿De dónde? De tu hegemonía. La declaración quedó suspendida en el aire como una carga de plasma, lista para detonar. Zorak sintió que su corazón primario se aceleraba. Lo imposible, dijo automáticamente. Ninguna ciudadanía hegemónica lo haría. Ciudadanos no, lo corrigió Reeves. Súbditos. Pueblos conquistados. Especies que sufrieron bajo su expansión y lograron escapar. Llegaron hasta nosotros, una a una, a lo largo de siglos. Y trajeron conocimiento. Advertencias. Tecnologías. ¿Nombres?, preguntó Zorak. ¿Qué especie? Los Aretí, por ejemplo. Zorak intercambió una mirada de asombro con NYX. Los Aretí se habían dado por extintos durante más de 1000 ciclos, su mundo natal quedó reducido a cenizas tras negarse a integrarse. El colectivo Bolet, continuó Reeves. Los Junari. El protectorado Axan. Cada nombre impactaba como un golpe físico. Hombre. Especies perdidas. Conquistas fallidas. Rebeliones aplastadas con una fuerza abrumadora. Sobrevivieron, susurró NYX. Algunos lo lograron, confirmó Reeves. Los suficientes para llegar a la Tierra. Suficiente para advertirnos de lo que se avecinaba. Y suficiente para ayudarnos a prepararnos. ¿Por qué?, preguntó Zorak. ¿Por qué te ayudarían? No eres como ellos. Reeves sonrió. Pero había tristeza en su sonrisa. Porque les dimos la bienvenida. Porque escuchamos sus historias y les ofrecimos refugio en lugar de sometimiento. Porque a pesar de nuestras tendencias violentas, de las que sin duda nos advirtieron, los humanos tenemos una cualidad de la que su hegemonía parece carecer. ¿Y qué es eso?, preguntó Zorak, aunque temía la respuesta. Empatía, dijo Reeves simplemente. La capacidad de reconocer el sufrimiento ajeno y desear aliviarlo, incluso cuando esos otros no se parecen en nada a nosotros. Una debilidad, dijo Zorak automáticamente, repitiendo la doctrina que le habían inculcado desde que nació. ¿Lo es? Reeves arqueó una ceja. Nos dio aliados, conocimiento. Tecnología siglos más allá de lo que podríamos haber desarrollado solos. Nos dio amigos entre las estrellas incluso antes de que abandonáramos nuestro planeta. Se inclinó hacia adelante con expresión intensa. Ese es el mensaje que quiero que transmita a su consejo, almirante. La humanidad no está sola. No solo nos hemos preparado para defendernos, sino que hemos creado un santuario para quienes huyen de la expansión hegemónica. Un lugar donde diferentes especies pueden convivir sin ser conquistadas ni subyugadas. Han estado albergando a traidores y fugitivos, dijo Zorak, pero la acusación sonó hueca, incluso para sus propios oídos. Hemos estado albergando a refugiados y víctimas, replicó Reeves. Y ahora, con la tecnología que nos han ayudado a desarrollar, estamos listos para ofrecer ese refugio a otros. Las implicaciones fueron asombrosas. Si lo que ella decía era cierto, si la Tierra se había convertido en una especie de centro de resistencia interespecies, entonces la hegemonía se enfrentaba a una amenaza sin precedentes en sus 10.000 ciclos de historia. El Consejo jamás lo permitirá, dijo Zorak. Enviarán 100 flotas, 1000. Les lanzarán todo hasta abrumarlos. Quizás Reeves lo reconoció.
Pero considere esto, almirante. Si estas especies supuestamente extintas llegaron hasta nosotros, ¿cuántas otras podrían estar buscando aliados? ¿Cuántos mundos conquistados guardan resentimiento? ¿Esperando la oportunidad de deshacerse del control hegemónico? No está luchando solo contra humanos. Luchas contra el legado de 10.000 ciclos de opresión. Zorax se sintió repentinamente viejo, con el peso de sus 3 siglos oprimiéndolo. Había servido fielmente a la hegemonía toda su vida, sin cuestionar jamás sus métodos ni su misión. La expansión era progreso. La uniformidad era fuerza. Estos eran los axiomas sobre los que se cimentaba su existencia. Y ahora esta humana y su flota imposible habían sacudido esos cimientos. ¿Por qué me dices esto?, preguntó finalmente. ¿Por qué revelar tu mano? Porque creemos en dar opciones a la gente, dijo Reeves. Incluyéndote a ti, almirante Bati. ¿Yo? Las mandíbulas de Zorax chasquearon de sorpresa. ¿Qué otra opción tengo? Puedes entregar nuestro mensaje a tu consejo, sabiendo que podrían ejecutarte por ello. Oh, hizo una pausa significativa. ¿O qué? Preguntó Zorax. O puedes venir a la Tierra. Tú y cualquiera de tu flota que desee acompañarte. Ofrecemos refugio no solo a los oprimidos, sino también a quienes deciden dejar de ser opresores. El silencio invadió la cámara de guerra. Zorax no se atrevía a mirar a NYX, no soportaba ver la expresión que pudiera tener en su rostro. Me estás pidiendo que traicione todo lo que he conocido, dijo finalmente. Y que abandone mi deber. Mi juramento. Te pido que consideres tu deber hacia algo más grande que la hegemonía, respondió Reeves con suavidad. Pero es un deber hacia la vida misma. A la coexistencia en lugar de la conquista. ¿Y si me niego? ¿Y si continúo hasta mi cita con el consejo? Le deseamos un buen viaje, almirante. La decisión es suya, libremente otorgada. Otro silencio más denso que el primero. ¿Cómo podríamos siquiera llegar hasta ti?, preguntó NYX de repente. Vamos en dirección contraria. Reeves sonrió. Podemos ayudar con eso. Sus unidades cuánticas son adaptables. Con su permiso, podríamos proporcionarle las coordenadas y las modificaciones necesarias para traerlo al espacio terrestre. Así de simple, Zorax se mostró escéptico. ¿Le gustaría recibir una flota de guerra hegemónica en su puerta? Nosotros recibimos a los Areti, guerreros de renombre. Los Bolet, científicos temidos. Los Junari, maestros estrategas. Reeves se encogió de hombros. No somos ingenuos, almirante. Cualquier visitante estaría sujeto a ciertos protocolos de seguridad. Pero sí, le daríamos la bienvenida. No como conquistadores ni como conquistados, sino como iguales. Iguales. La palabra resonó en la mente de Zorax como una melodía. En sus 3 siglos de servicio, jamás se había topado con una especie que la hegemonía considerara igual, superior o inferior, amenaza o recurso, pero nunca igual. Necesito tiempo, dijo finalmente, para reflexionar, para hablar con mis oficiales. Por supuesto, Reeves asintió. Nos pondremos en contacto con usted de nuevo en una rotación. Pero, almirante, debo advertirle que no somos los únicos con esta tecnología. Si los refugiados que nos alcanzaron pudieran hacerlo, otros podrían haber encontrado refugios diferentes. La galaxia está cambiando, con o sin tu participación. Dicho esto, su imagen parpadeó y se desvaneció, dejando a Zorax y Nix solos en la cámara de guerra, repentinamente demasiado silenciosa. ¿Qué opinas?, preguntó Zorax finalmente, incapaz de interpretar la expresión de su segundo al mando. Nix guardó silencio un largo rato. Creo, dijo finalmente, que me he pasado toda mi carrera preguntándome si habría una mejor manera, si la expansión y la conquista eran realmente el único camino hacia la seguridad y la prosperidad. Lo miró directamente a los ojos, con los 4 ojos fijos en él. Y creo que este humano nos acaba de ofrecer la oportunidad de descubrirlo. Zorax se giró hacia la ventana, observando las estrellas que pasaban velozmente mientras la flota continuaba su viaje hacia el espacio de la hegemonía. Hacia el deber, la doctrina y la familiar certeza de la jerarquía. Lejos de la incertidumbre. Del cambio. De la posibilidad.
Reúnan a los comandantes de la nave, dijo de repente, cristalizando su decisión. Canal seguro. Cifrado completo. Díganles que hemos recibido nueva información que requiere discusión inmediata. ¿Todos?, preguntó Nix, sorprendido. ¿Incluso los leales? Sobre todo los leales, dijo Thorax. Todos merecen la opción que nos ofreció el capitán Reeves. No la haré por ellos. ¿Y usted, almirante? ¿Ya tomó su decisión? Thorax tocó el implante neuronal en la base de su cráneo, símbolo de su rango y su conexión con la mente colmena hegemónica. Con un giro y un tirón brusco, lo extrajo, cortando esa conexión por primera vez en siglos. El repentino silencio en su mente fue aterrador y emocionante. Sí, dijo, colocando el implante sobre la mesa. Creo que sí. ¿Estado de la flota?, preguntó la capitana Dana Reeves, de pie en el puente del Arekening mientras mantenía su posición sobre el hemisferio norte de la Tierra. Mirando la condición de defensa 3, capitán, respondió el comandante Elias Jackson, su exo. Todas las naves reportan operaciones normales. Las baterías lunares están completamente cargadas y las plataformas orbitales han rotado a sus tripulaciones para la tercera guardia. ¿Y nuestros invitados? Jackson consultó su tableta. La embajadora Kirisan de los Areti espera en el centro de comunicaciones 3. Está ansiosa por hablar con el almirante Batty si acepta nuestra invitación. Reeves asintió, observando la pantalla holográfica que mostraba la vasta armada de naves de la Fuerza de Defensa Terrestre esparcidas por el sistema solar. Algunas eran auténticas naves de guerra, construidas con tecnología compartida por la especie refugiada. Otros eran señuelos elaborados, construidos apresuradamente cuando sus sistemas de alerta temprana detectaron la llegada de la flota de la hegemonía. ¿Crees que vendrá?, preguntó Jackson, acercándose a ella. No lo sé, admitió Reeves. 3 siglos de adoctrinamiento son difíciles de superar. Pero vi algo en él, duda. Curiosidad. El inicio del cambio. ¿Y si, en cambio, se somete a la hegemonía? ¿Si envían una fuerza mayor? Entonces también los enfrentaremos. Reeves se giró para observar a la tripulación que trabajaba a su alrededor, humanos. Sí, pero también Areti con sus escamas iridiscentes, Bolid con sus apéndices cristalinos, Injunari con sus cuerpos de gas flotando sobre estaciones de trabajo especialmente diseñadas. El oficial de comunicaciones, un joven Zan con antenas vibrantes, se irguió de repente. Capitán. Detectamos una señal cuántica que coincide con la flota de la hegemonía. Reeves sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Ubicación? Justo más allá de la órbita de Plutón, capitán. Han cambiado de rumbo. Se dirigen hacia nosotros. Un murmullo recorrió la tripulación del puente. No era miedo, sino anticipación. ¿Cuántas naves?, preguntó Jackson tenso. El oficial Zan consultó sus instrumentos. 23, comandante. Aproximadamente 1/3 de su flota original. Reeves sonrió. 1/3. No todos, pero suficientes. Un comienzo. Abran un canal, ordenó, e informen a la embajadora Kirisan que necesitaremos su experiencia en breve. Estamos a punto de hacer historia. En la pantalla principal, apareció el almirante Thorax Batty. Su capa ceremonial había desaparecido, al igual que el implante neural que marcaba su rango. Detrás de él se encontraban el subalmirante Nix y un grupo de oficiales de diversas especies hegemónicas, todos igualmente desprovistos de sus insignias imperiales. Capitán Reeves, dijo Thorax con voz firme a pesar de la importancia del momento. ¿Permiso para entrar en el espacio terrestre con fines pacíficos? Permiso concedido, almirante. Reeves respondió. Bienvenidos al comienzo de una nueva relación entre nuestros pueblos. Mientras los antiguos conquistadores de la nave hegemónica, ahora refugiados de otra clase, se adentraban con cautela en el sistema celular guiados por naves terrestres, Thorax se permitió un pequeño gesto que habría sido impensable días atrás. Sonrió. Sabe, dijo con tono informal, en 10.000 ciclos de historia de la hegemonía, esta es la primera vez que una flota de conquista regresa con aliados en lugar de súbditos. Para todo hay una primera vez, almirante. Reeves respondió, y si tenemos éxito, esta no será la última.
La galaxia está cambiando. Hoy cambiamos con ella. Las antiguas naves de la hegemonía se unieron a la flota de defensa de la Tierra, ya no eran enemigas, ni siquiera amigas, sino algo nuevo, algo con potencial. Y en el vasto silencio del espacio, a través de canales cuánticos y estaciones de retransmisión, ocultos en las sombras entre las estrellas, comenzó a correrse la voz de humanos que acogían en lugar de conquistar, visiones de una flota que se apartaba del deber hacia la posibilidad, de un santuario entre las estrellas. Por primera vez en 10 milenios, la hegemonía galáctica se enfrentó a una amenaza jamás anticipada, una alternativa. La conquista del espacio, al parecer, había dado paso a la exploración de la cooperación. Y en la gran escala cósmica, esta podría resultar la fuerza más poderosa de todas.